Bueno, y porque ustedes lo pidieron, llega una nueva sección acá, preguntas y respuestas. Vamos a ver entonces cada una de las dudas que ustedes tienen como comunidad. Recuerden que esta opción la voy a estar publicando prácticamente unas 2 veces a la semana en mi Instagram, @salamancaestudio, para que vayan y den su pregunta y probablemente aparezca por acá. Vamos a responderle cada una de las dudas a nuestra comunidad de Pixel Salamanca. Bueno, y antes de arrancar, nuevamente recordarles, se vienen talleres presenciales y virtuales de parte de Salamanca Estudio. Aquí les dejo las postales para que entonces, si desean estar en alguno de ellos, en la descripción está el enlace de WhatsApp donde me pueden escribir y les puedo dar toda la información. Quedan muy pocos cupos, sobre todo en los online, fotometría básica y manejo de speedlights o taller de iluminación con speedlights, que es de un solo día, también ya se está agotando. Nos vemos entonces. Comienzo entonces, gracias a todos por dejar sus preguntas. Varios de ustedes decidieron aquí dejar una pregunta para que yo de alguna manera les diera mi punto de vista, mi respuesta. Y pues bueno, vamos a arrancar con la primera. Me dice por acá Daniel Escritos, ¿qué temas estudiar para ser un fotógrafo de verdad? Y bueno, arrancando con esto, yo quisiera mencionar algo. Me gusta la palabra fotógrafo de verdad. Y me gusta también que Daniel, por así decirlo, tiene en cuenta la capacitación para poderse llamar un fotógrafo de verdad. Por aquí viene algo. El fotógrafo profesional o cualquier persona que de alguna manera pretenda ser profesional requiere de una capacitación extensiva, larga, para poder hacer las cosas correctamente. Muchos fotógrafos no tienen como prioridad en sus procesos capacitarse. Pregúntate en cuántos talleres, cuántas clases o, no sé, ¿has ido a la universidad? ¿Cuántas horas de capacitación tienes? Si lo que tú dices es solamente he estado en YouTube, pues déjame decirte que te falta bastante. No es solamente la capacitación en YouTube, es muy importante capacitarse con gente que sea lo más aspiracional posible en tu profesión para que tú a través de esa experiencia también crezcas. ¿Qué te diría yo que es importantísimo estudiar para ser un fotógrafo de verdad? Iluminación. La iluminación. Basta simplemente con comprender muy bien la luz, con entenderla, sentirla y por supuesto medirla. No es solamente poner un flash, quitar un flash o poner unas LED y quitar una LED. No, esto se trata de comprender las cualidades físicas, las cualidades ópticas, por supuesto las modificaciones que tiene la luz a través de los diferentes accesorios, su temperatura, sus contrastes, sus ratios, por supuesto, contraste alfa y ratio, también el radio, por supuesto. Cuando tú comprendes a cabalidad la luz, tú eres un verdadero fotógrafo, simple y llanamente porque la materia prima que es la luz, la entiendes y la dominas a perfección. Cuando tú ya la parte mecánica de la iluminación la comprendes, técnicamente ya estás preparado para poder solventar cualquier situación que se te aparezca en el camino de algún tipo de producción y tienes la capacidad de poder solucionarla. Entonces, mi recomendación número 1 es estudien iluminación. De pronto manejar la cámara es muy fácil, tengo que decirlo, pero la iluminación requiere un poco más. Dice por aquí Aníbal Barbosa.ph, configuración AF Sony 6700 para deportes. Saludos y éxitos, Aníbal. Fuerte abrazo. ¿Qué te puedo decir? La 6700 es una cámara que, aunque viene de la línea APS-C, que es la línea semiprofesional de Sony, tengo que decirlo que no considero la 6700 como una cámara semiprofesional. La considero una cámara con todas las prestaciones profesionales del mercado y de lo que se necesita. Ojo, tiene una muy interesante ráfaga, tiene, en este caso, tiene también un sistema de enfoque de lo último en tecnología que tiene Sony con el tema de la inteligencia artificial o el algoritmo para poder seguir rostros, para seguir carros, seguir personas, aves, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que para poder enfocar en situaciones extremas de rapidez, creo que es una cámara excelente y tiene de pronto algo que es a favor y es que es formato APS-C, lo que quiere decir que cualquier tipo de óptica pues tiene su factor de recorte que hace que esa distancia focal pues
se pueda multiplicar por 1.5. Quiere decir que tú puedes tener lentes mucho más largos si son nativos. Un 70-200 se puede convertir perfectamente en un 105, 600 o 400, perdón. Y esto hace que entonces puedas tener mucho más zoom, pero también requieres una cámara que sea estabilizada, por supuesto, y que sea rápida en ráfaga para poder tener esas situaciones, ojo, de deportes o de naturaleza. ¿Qué te recomiendo? Trata de configurarla con un tema de ráfaga. Esta cámara está capacitada para esto. Y por supuesto que tenga un área de enfoque un poco amplia para que ella pueda detectar lo que tú quieres enfocar y te ayude con el seguimiento de ojo. Eso es lo máximo que necesitas y créeme que la 6700 basta y sobra. Dice también por aquí Marín Mateo Correa, ¿qué lente recomiendas para hacer videos promocionales? Bueno, Marín Mateo Correa, ¿qué lente recomiendo? Bueno, aquí para esta pregunta voy a hacer una listica que debes tener en cuenta para poder digamos, solucionarte o decir, bueno, voy a comprar esta óptica. Número 1, ¿qué cámara tienes? ¿Es full frame o es APS-C? Número 2, también, por supuesto, ¿qué distancia focal requieres o qué vas a hacer específicamente? Aquí me dices hacer videos promocionales. Muy bien, vamos a tener eso en cuenta. Y tercero, tu presupuesto, porque no se trata solamente, es que yo te puedo recomendar, pero ¿cuál es tu presupuesto? Digamos que en mi caso, yo lo que más utilizo para hacer videografía, así como lo están viendo en este caso, es el 85 mm 1.4 G Master. Creo que es un lente precioso, súper nítido, de muy buen enfoque y por supuesto que me permite desenfocar el fondo de una manera hermosa. Pero por supuesto, si yo tengo una PSC, este 85 se me convierte en un lente muy tele, creo que casi un 130 milímetros. Entonces este 85 en una cámara PSC no me funciona muy bien. Ahí es donde recomendaría preferiblemente un 50 milímetros para que casi que llegue al 85 milímetros por factor de recorte, o en su defecto un 35 milímetros para que con el factor de recorte me quede en un 50 milímetros. O sea, lo importante es, ¿y qué es lo que te recomiendo? Que sea un lente prime, que sea un lente fijo para poder realizar este tipo de producciones. Mira, 16 milímetros de Viltrox te funciona muy bien. 24 milímetros sea de Sigma Art o de Sony, te funciona súper bien. Y ni hablar de un 35 milímetros. Creo que son lentes que para poder generar contenido son excelentes. Nítidos, rápidos en enfoque y por supuesto que te dan un bokeh que tanto nos gusta, sencillamente espectacular. Ya debes definir es tu presupuesto. ¿Amamos al 1855 u odiamos al 1855? Por acá me lo dice Alberto Lugop. Me dice aquí, amamos el 1855. Bueno, hay que ser honestos y es que es uno de los lentes que menos considera la gente y menos favorece a la gente en este caso, porque es un lente de kit. Pero yo sí tengo que decir algo y es, tenemos que amar todo lo que nos proponga un reto. Amemos todo lo que nos proponga un reto. ¿Por qué? Porque nos dará crecimiento a medida que pase el tiempo. Ahora, el 1855 es un lente que podríamos decir es estándar. Funciona para muchos tipos de escenarios. Lo que no le favorece es lo cieguito que es en unidades diafragmáticas y también lo poco nítido que es. Pero yo considero que es un lente que todos debemos de amar. ¿Por qué? Porque es que al comprar una cámara y hacer una inversión tan alta en una cámara, en un body de cámara, pues a veces no alcanza para una óptica, y el mero hecho de que las marcas piensen en lentes de kit para poder al menos que tú inicies en algo, a realizar fotografías o a estudiar, pues ya es algo que es beneficioso y que va incluido. Imagínate si por algún motivo las marcas dicen no vamos a hacer más lentes de kit como el 1855 que ha evolucionado, ahora son otro tipo de distancias focales pero siguen siendo de kits, y que te digan solamente vendemos el cuerpo, te obligan a comprar, a hacer otra inversión de lo que es una óptica. Entonces digamos que por mi lado yo diría que es bueno amar los lentes de kit, en este caso el 1855. Por acá Sergio Conti Productions. Tengo una A7R3 y quiero dejarla de backup. ¿Cuál me recomiendas como cámara principal? Muy buena pregunta. Lo primero que tengo que decirle a Sergio es que la A7R3 es un monstruo de cámara. ¿Cierto? Ya es un poco vieja, está un poquito obsoleta, por así decirlo, pero sigue siendo una cámara con unas prestaciones excepcionales de la marca Sony.
Recuerden que en Sony tenemos la parte R, que significa resolución. Son cámaras de alta resolución, ¿cierto? No son para todo tipo de fotografía, pero son cámaras que por megapíxeles ganan una gran cantidad de información, ¿verdad? Ahora, ¿cuál te recomendaría como segundo cuerpo, como cuerpo principal? Yo considero que actualmente hay dos cámaras que te pueden hacer ese rol de cámara principal, que serían la A7 IV, que tiene casi la misma resolución de la A7R III, o en su defecto la R5, o sea, hacer un upgrade para que tú puedas ver que de verdad ese primer cuerpo está por encima en muchas especificaciones del que tienes actualmente. Considero que para que no te vayas muy alto en presupuesto, a menos de que lo tengas, la A7 IV es una muy buena opción. Es una cámara que actualmente, aunque ya tiene unos años en el mercado, cuenta con un sistema de enfoque excepcional, tiene un tema de video precioso, aunque sé que te vas a dedicar a la fotografía, pero con el enfoque, la resolución y el rango dinámico que tiene esa cámara, creo que tienes un primer cuerpo más que suficiente para la necesidad que tienes. Sin mencionar obviamente la A7R5, que es un monstruo sencillamente de cámara. La mejor en enfoque porque tiene lo último en tecnología de Sony y por supuesto 62 megapíxeles de resolución y casi 15 stops de rango dinámico, o sea que es una cámara sencillamente brutal para reemplazar tu A7R III. Aquí haciendo un paréntesis, no está de más decirles nuevamente, por favor, suscríbanse a este canal. Es la mejor manera de que ustedes nos puedan expresar, Juli, están haciéndolo muy bien. Dejen aquí su suscripción, dejen su me gusta y nos escriben. Repórtenos por favor desde donde nos están escuchando y síganos también en @salamancastudio y por supuesto @pixelcámaras en Instagram. Me dice por aquí Kerin Kerr. Un abrazo, Kerin. Saludos, tengo una Sony A7 III y quiero cambiar lente todoterreno, las 3B. Bueno, bonito y barato. Bueno. Primero, A7 III es una cámara formato full frame de 35 milímetros por 24 milímetros. El lente todoterreno por excelencia para nosotros los fotógrafos en full frame es el 24-70 f2.8. Claro está, si hablamos del G Master, es muy bueno, pero no es barato y es hermoso obviamente. Entonces, ¿qué debes de hacer? Pensar de pronto en marcas genéricas que tengan un mejor precio para el presupuesto que tú estás buscando. ¿Qué te recomendaría? Sigma Art 2470 2.8 generación 2 o en su defecto el Tamron 2470 montura E. Te puede funcionar perfectamente en esa cámara y es un lente que vale casi un 45 o un 40% menos que el G Master original. El 2470 de Sigma Art creo que es el lente todoterreno que por excelencia te puedo recomendar. Otro que te recomendaría a ojos cerrados sería el 24-105G, obviamente de Sony. Ese es F4, un lente todoterreno de 24-105, la distancia focal F4 continuo. Es un lente que oscila más o menos el mismo precio del 24-70-2.8 Sigma Art, pero tiene más distancia focal y obviamente por ser Sony, pues la comunicación con tu cuerpo de cámara va a ser mucho más acertada. Y por último, también te podría recomendar el 2870 f2.8, sea en Sigma Art o en Tamron. Cualquiera de estas opciones para inicio es bueno, bonito y barato. Obviamente el 2470 sería el lente por excelencia por su poderoso diafragma 2.8, pues de F4 a 2.8 es un paso más de luz, significa que es el doble de luminoso entre uno y el otro, pero por presupuestos, aquí es donde yo hablo siempre del presupuesto. ¿Qué quieres hacer? ¿Pero qué te permite hacer el presupuesto? Pues los otros que te acabo de mencionar serían una muy buena opción para poder dar ese salto de una óptica que sea todoterreno. Esas son las distancias focales que yo considero son todoterreno, 24 o 28, que es angular, y mira la distancia hasta 70 o 105 o también 80, son distancias teles o distancias medias que para hacer retrato son más que suficientes. Ahí te dejo entonces. Continuamos por acá con Felipe Durango, que me dice Felipe, ¿qué cámara recomiendas para fotografía? Ojo, está diciendo fotografía ya teniendo una FX30 para video. Bueno, creo que es bueno que consideremos como fotógrafos que las cámaras son para fotografía.
que si queremos hacer video, pues compremos cámaras de video. Claro está, el presupuesto a veces no nos lo permite. Pero si ya tienes una cámara de video, te puedes concentrar en algo que es 100% fotográfico. Voy a hacer de cuenta que Felipe tiene el presupuesto necesario para poder comprar una cámara excepcional de fotografía. Y como está en FX30, supongo que es Sony. ¿Qué te recomendaría yo, Felipe? En su defecto, la A7 IV como una cámara híbrida está pensada más para fotografía principalmente. Muy buen enfoque y por supuesto 33 megapíxeles de resolución, que los megapíxeles a nosotros nos funcionan en el tema de postproducción. Y pues bueno, yo prefiero tener más resolución que cualquier otra cosa por el tipo de trabajo que yo realizo. O por supuesto, te recomendaría también una A7R4 o una A7R5, que son de 62 megapíxeles. Eso sí, recuerda que al tener este tipo de imágenes en tu computador de estas cámaras, pues requieres mucho equipo para poderlo procesar porque son 62 megapíxeles de información de resolución y por supuesto un color y un tema de rango dinámico muy amplio. Entonces, a mí, por ejemplo, mi A7R5 me obligó a cambiar de sistema de computador para poder editar, porque yo venía de una cámara de menos resolución y menos información. Entonces eso tenlo presente, no es solamente cambiar porque sí, sino la pregunta del millón: ¿tienes el equipo necesario para poder hacer postproducción fácilmente con esa cámara? Ahí te dejo. Pero por supuesto A7 IV, R4 o R5 serían las que te recomendaría. ¿Listo? Un abrazo. Dice por acá Ducaro-SP, ¿qué equipos comprar después de los equipos de inicio? Muy buena pregunta, pero ojo, si ya iniciaste, supongo yo, estás en un proceso en el que ya las preguntas empiezan a surgir para poder hacer un upgrade, ¿cierto? Y por supuesto ya te capacitaste. Entonces aquí lo que yo te recomendaría es, ya tienes tu flashes, ya tienes tu cámara, empieza a invertir en óptica. Creo que la óptica es lo más importante en nuestro proceso formativo y es en lo que debemos ir ahorrando y comprando, porque sin duda alguna la óptica es la solucionadora de problemas por excelencia y la que nos da la calidad en absolutamente todo lo que tengamos. Por supuesto, ¿qué tipo de fotografía realizas? ¿Haces paisaje? Gran angulares vas a necesitar. ¿Haces social? Gran angulares y lentes teles y por supuesto lentes medios vas a necesitar. Entonces ahí lo que tienes que mirar es tu prioridad. Pero por supuesto, si ya tienes cámara, empieza a invertir en óptica. Y por supuesto, no está de más decirlo, ¿ya invertiste en iluminación? Esa es una de las que nos debemos entonces plantear. Invertir o en óptica o en iluminación. Pero las dos son necesidades que tienes que solventar en algún momento. Piénsalo bien. Dice por acá Héctor Montenegro, ¿qué opinas de las Sony A7C C2? ¿Las recomendarías para empezar? Por supuesto que sí. Son cámaras muy interesantes, muy poderosos. De pronto, un pecado que tienen en común es que se sobrecalientan bastante, ¿verdad? En el momento de hacer video en fotografía no tienen ningún problema. Son más económicas, pero tienen prestaciones muy interesantes. En este caso, la A7C2 es como si fuera una A7 IV más pequeña. Incluso estas cámaras tienen una ventaja, es que pasan más desapercibidas que una cámara común, sea A7 IV o de la línea resolución de Sony. ¿Que las recomiendo para empezar? No lo duden dos veces. Si el presupuesto les alcanza para una A7C2, inicien con esa cámara. Supremamente buena, versátil, portátil y por supuesto tiene todo lo que cualquier fotógrafo necesita. Un modo manual, un muy buen enfoque y un excelente rango dinámico. Ya para terminar vamos con Julio César Ruiz, que me dice por acá: ¿qué F me recomiendas usar para hacer retratos en estudio? Saludos desde Nicaragua. Saludos Julio, un abrazo desde Medellín, Colombia. ¿Qué F te recomiendo? Mira, sin duda alguna en estudio, no estoy desmilitando el estudio, pero yo considero que el estudio es más sencillo de trabajar porque tienes ambientes de luz controlados. Mira, por más lentes o ópticas que tengas con aperturas de 1.4, 1.8, 1.2, yo no te recomiendo nunca trabajar con esas aperturas tan inmensas, muchachos. Lo mejor aquí es trabajar con diafragmas que te permitan tener una profundidad de campo más amplia para que en su totalidad el rostro de una persona o el cuerpo de una persona queden en foco. Ahora,
Para mí el F más que necesario sería el 5.6, el que se debe trabajar en estudio o en su defecto el F8, el diafragma 8. Por lo que te digo, aumenta la profundidad de campo. A veces, mira, es que haz la prueba. Si tienes un diafragma 1.4 en algún lente, y experimenta cómo al enfocar un ojo, y más si está en 3/4, como lo estás viendo acá, un ojo se enfoca y el otro se desenfoca. Ahí es donde uno dice, no, me sirve más un 5.6 o un 8, porque al enfocar este ojo, la profundidad de campo aumenta más, me enfoca el otro también. Entonces no tienes ese desagradable efecto donde ves un ojo enfocado y el otro no. O si lo tienes frontal, enfocas un ojo, pero ya tienes la nariz desenfocada y las orejas desenfocadas por la poca profundidad de campo que tienes con un diafragma abierto. Y por supuesto, usar diafragmas abiertos implica que tengas que usar tiempos de obturación mucho más rápidos, lo que influye que tengas que utilizar High Speed Sync en estudio, imagínate. Y uno en estudio no debería utilizar HSS, me parece una burda y me parece absurdo desgastar tu flash con High Speed Sync estando en situaciones de luz controladas. ¿Qué te recomiendo entonces? El 5.6 o el 8 para buscar más nitidez, por supuesto, en esos diafragmas medios, y lo más importante, que tu modelo te quede casi que completamente enfocada. Bueno, y este fue el primer video de preguntas y respuestas con nuestros seguidores o nuestra comunidad. Si les gustó, obviamente, y llegaron hasta aquí, déjenos por acá me gustó, ¿cierto?, como comentario, y por supuesto dejen ahí también sus preguntas. Los vamos a estar leyendo para una siguiente versión de esta serie que vamos a realizar aquí, y por supuesto la idea es que podamos interactuar. Esto se trata de interacción. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Julián Salamanca. Un fuerte abrazo. Nos vemos por allá en Instagram y en un próximo video. Seguimos creando comunidad. Chao, chao.